vamos a tener un tema fabuloso y lo puse por título: Dios responde como una pregunta. ¿Dios responde todas nuestras oraciones? ¿Ustedes qué creen? Muchos de nosotros podemos decir rápidamente sí, otros diremos rápidamente no, pero solamente la palabra de Dios es la que nos va a dar la luz de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero decirles, hermanos, que efectivamente Dios oye todas nuestras oraciones. Y en un sentido muy particular, Dios responde a todas nuestras plegarias. Y lo dije muy claramente así, en un sentido muy particular, porque no siempre recibimos lo que pedimos. Cuando pedimos algo a Dios, la respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera. Esas son las tres respuestas fundamentales que Dios normalmente va a traer a nuestras vidas. Hay un autor de un libro el autor se llama John Scott, y señala que Dios responderá no si lo que pedimos no es bueno en sí mismo, ni para nosotros ni para los demás, directa o indirectamente, de inmediato o en el largo plazo. Por eso es que Dios muchas ocasiones responde no, porque pedimos para nuestra vanagloria o en su defecto para llegar a tener problemas con alguna persona. Entonces, voy a volver a repetir la condición de lo que señala John Scott a través de las tres respuestas que Dios da a nuestras preguntas, que puede ser sí, puede ser no o puede ser espera. Y John Stott dice que señala que Dios responderá un no si lo que pedimos no es bueno en sí mismo, ni para nosotros ni para los demás, directa o indirectamente, de inmediato o en el largo plazo. Entonces, amados hermanos, no siempre conocemos la razón por la que Dios responde no. Y debemos recordar que Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna y que hay ciertas cosas que nunca vamos a poder comprender en esta vida. Recuerden que el ojo de Dios mira de diferente manera. Él tiene un prisma que le permite ver las cosas desde su muy particular punto de vista. Y tú y yo no lo vamos a poder comprender de momento, pero va a llegar el día en que, estando cara a cara delante de Dios, pues Él nos va a llevar a la comprensión completa, ¿verdad? Estoy escuchando por ahí un pequeño ruidito. Déjenme ver. Alguien, aquí está. Ya está. Entonces, en ese sentido, en los pasajes que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver ejemplos de las tres clases de respuesta de parte de Dios: del no, del sí y del espera. Y vamos para eso al Salmo número 17, de los versículos 13 al 15. Y ahí es a donde vamos a ver cómo Dios dice que sí a lo que se pide. Y hay una pregunta muy esencial el día de hoy, hermanos. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte cada mañana? Cada quien sabe perfectamente bien qué es lo que hace. David, el rey David, nos da un gran ejemplo aquí en el Salmo número 17, versículo número 15, y dice la palabra de Dios: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí el rey David, hermano, nos está diciendo: pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Ojalá y tú y yo tengamos esa plena disposición día a día de que lo primero que hagamos al levantarnos, al abrir nuestros ojos a un nuevo día, sea buscar la presencia de Dios y no quedar satisfechos hasta verdaderamente estar en la presencia de Dios. Entonces, así como el rey David comenzaba cada día buscando la presencia de Dios, hallaba también satisfacción en él. Y tú y yo tenemos que llegar a ese momento, hermano, en donde comprendamos que la presencia de Dios es lo que verdaderamente va a traer satisfacción a nuestras vidas. Y este es el corazón de lo que en realidad consiste la oración. No tiene que ver simplemente con pedir cosas tratar sobre buscar el rostro de Dios y disfrutar de una dulce comunión con Él. Es el meollo del asunto, es la sustancia de la oración. El tratar siempre de buscar el rostro de Dios y disfrutar de esa dulce relación, de esa dulce comunión con Él. Es lo que buscamos nosotros a través de la oración, hermanos. Y tal es el contexto de la petición de David, que
él clamaba a Dios por ayuda frente a sus enemigos. Vamos a ver lo que dice el versículo 13 y 14 de la palabra de Dios ahí en el Salmo 17. Dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos, dice. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermanos? Que él clamaba a Dios por ayuda frente a sus enemigos. Obviamente en aquellos tiempos, si ustedes recuerdan, la gente, ¿verdad?, tenía la condición de estar peleando constantemente por, por ¿cómo se llama? Las propiedades feudales o las propiedades de reino. Entonces, en ese punto, resulta que ahí se tenían muchos enemigos, los enemigos de otros reinos, la gente que de alguna manera estaba en disputa por obtener algo en particular. El día de hoy, posiblemente tú y yo no tengamos enemigos de esa naturaleza, pero recordemos que nuestro enemigo principal y común se llama Satanás, y sus huestes de demonios y esos principados, esas potestades, pues son nuestros verdaderos enemigos. Y es por eso que tú y yo tenemos que clamar a Dios que nos ayude frente a ese tipo de situaciones. ¿Cuál es tu enemigo el día de hoy? ¿Cómo se levanta el enemigo en tu contra? A lo mejor a través de una relación personal que te está afectando, a lo mejor en la situación económica, a lo mejor en la situación de salud, ¿verdad? Y cada uno de nosotros batallamos con diferentes enemigos. Hoy es el día en que tú y yo le tenemos que pedir a Dios que nos ayude y clamar para que Él se levante frente a nuestros enemigos. Y ahí Dios oyó y respondió sus oraciones con una respuesta positiva, con un sí. ¿Por qué? Porque Dios te va a guardar de cualquier situación en donde el enemigo quiera venir a invadir tu condición, quiera venir a afectarte. Y aquí le podemos decir: Señor, gracias, porque nada de lo que esté en este mundo y de lo que me ofrezca este mundo se puede comparar con la satisfacción de buscar tu rostro. Cada día cuando me levante, Señor, ayúdame a estar satisfecho con mirarte cara a cara, con tener la bendición de estar frente a ti. Si se dan cuenta, aquí el rey David obtuvo un sí de parte de Dios, porque justamente es lo que Dios desea hacer. Esa es su voluntad, el guardarnos de nuestros enemigos, el guardarnos de nuestro enemigo común que se llama Satanás. Entonces, ahí vamos a obtener el sí. Cuando tú y yo oramos en relación a la voluntad de Dios, en relación y en sintonía a la bendita palabra de Dios, ténganlo por seguro que siempre vamos a obtener un sí, cuando estemos en sintonía con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. De ahí nos vamos a ir a ver cómo Dios dice no a un pedido y sí a otro. Y vamos a estudiarlo ahí en el libro de Mateo, capítulo 20, de los versículos 20 al 34. Y aquí Bill Hybels, un predicador muy usado por el Señor, señala, y lo cito tal cual, dice: si el pedido es erróneo, Dios dice no. Si el tiempo no es el adecuado, Dios dice despacio, espera. Si uno está equivocado, Dios dice crece. Pero si el pedido es correcto, hermanos, el momento es el indicado y uno camina en rectitud, Dios dice adelante. Y es así como nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a escuchar las respuestas de parte de Dios. En este pasaje que vamos a leer, vemos dos peticiones. La primera recibe un no como respuesta. Y yo los quiero llevar a que busquen su palabra en su Biblia, en el versículo 20 de Mateo 20. Quiero que lo busquen en su Biblia porque voy a seguir leyendo y no lo puse adicional, nada más puse Mateo 20 y vamos a leer hasta el versículo 28. Mateo 20, del versículo 20 al versículo 28. Y dice la palabra de Dios, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Fíjense, aquí la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad?,
se acerca a nuestro Señor Jesucristo para pedirle algo en particular. Jesucristo le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, los otros discípulos, ¿verdad? Se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto, hermanos, nos enseña cómo Dios responde con un rotundo no. No está en mí, le dice Dios, ¿verdad? No está en mí el poder de generar esta condición que la madre de los hijos de Zebedeo querían. Eso le pertenece al Padre. Y entonces ahí le da un rotundo no. No los voy a sentar, no, ni siquiera te voy a prometer que va a estar uno a la derecha y otro a la izquierda mío. No, ¿verdad? Pero la segunda es un sí. Y vamos a ver lo que dice ahí en el versículo del 34, del 29 al 34, perdón. Vamos a leer lo que dice del 29 al 34. Dice, y al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Fue la misma pregunta que le hizo a la mujer, ¿verdad? A la madre de los hijos de Zebedeo. Y dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Ven lo que dice ahí en el último versículo que leímos, en el versículo 34? Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermanos? Hay dos peticiones, ¿verdad? En ambos casos, Jesús preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? El día de hoy el Señor te puede estar preguntando lo mismo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu necesidad? En otras palabras, le está diciendo a la madre de los hijos de Zebedeo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Ah? Ahí en el versículo 21 se lo dice. Y entonces ahí nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Dios trae una condición muy particular. Nuevamente se lo repito, ¿qué quieres? Y ella les dice bien propia, ¿verdad? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ¿qué fue la contestación? No. ¿Por qué? Porque esa era una petición de vanagloria. Solamente quería, ¿verdad?, que sus hijos tuvieran un estatus o una jerarquía diferente a la de los demás. Y luego, ¿qué le dice a los dos ciegos? Nuevamente, allí en el versículo 32, lo acabamos de leer, les dice, ¿qué quieren que os haga? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Fíjense bien, hermanos, que en cierto modo habrá sido obvio lo que querían, ¿verdad? Si estaban ciegos, querían ver. Enseguida, en segunda instancia, ellos eran ciegos y por lo que lo lógico es que quisieran ver. Pero Dios quiere que tú y yo participemos de forma activa. ¿Por qué Jesucristo les tuvo que decir, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Por qué Él quiere que tú y yo seamos participativos? Que no nada más seamos espectadores de la condición. Nosotros tenemos que participar de una forma activa, hermanos. Por eso yo constantemente los animo a que cuando oremos, aun cuando más nadie los escucha, a lo mejor ahí en su casa,
ustedes estén orando junto con nosotros, levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz, exaltemos el nombre de Dios, porque es la forma en que Dios quiere que tú y yo participemos en su reino. El apóstol Santiago nos dice, fíjense lo que dice ahí en Santiago 4:2, dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Jesucristo nos dice, en cambio, ¿verdad? Pidan, pidan, porque todo el que pide, recibe. Pide y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Así es como funciona el reino de los cielos, hermanos. El versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre, ¿verdad? Puede parecer algo obvio lo que tú necesitas. Posiblemente la condición económica, ahorita que todo el mundo estamos pasando por una situación crítica. Puede ser tu salud, puede ser el que tu relación afectiva se estabilice, se ordene, pero Dios no quiere que tú solamente obvies la situación. El punto verdadero de inicio de la oración, que verdaderamente Dios responde, hermanos, es la acción de pedir. Pide y se te dará. Y habrá dos respuestas a este sentido, hermanos. En el caso del pedido de los ciegos, como lo pudimos ver, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue sí. ¿Ah? En el versículo 34 dice la palabra de Dios, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Este es el punto de ver cómo Dios, ¿verdad? En automático, cuando es una petición en donde no solamente la gloria de Dios se va a manifestar por el milagro que van a recibir, sino porque la voluntad de Dios es que tú y yo vengamos a la libertad y al quitarnos las vendas de los ojos para poder ver. Eso es parte de lo que la palabra de Dios dice. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? En otra parte de la escritura dice la palabra de Dios que Jesucristo vino para romper cadenas, para podrir yugos, para darle vista a los ciegos, ¿verdad? Para proclamar las buenas nuevas del Señor, el año agradable del Señor. Entonces, si leemos eso en la palabra de Dios, es porque Dios quiere traer la salud, la vista primeramente espiritual a nuestras vidas y Dios sabrá cuándo viene la respuesta en lo físico, ¿verdad? Pero por otro lado, por ejemplo, Jesús en efecto dijo claramente no a la madre de los hijos de Zebedeo. Esta respuesta también provino de su compasión, porque Dios ama, estaba en ese punto, él amaba a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y la compasión que él tenía por ellos lo llevó a decir no, porque la petición era para obtener gloria para sí mismos, era para tener poder y tener promoción, ¿verdad? Para con los demás. Entonces, simple y sencillamente Jesús señala que ella no parecía entender todas las implicaciones que esa petición hacía o tenía. Porque a la verdad, esa petición, cuando Jesús les dice, ¿acaso pueden beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Se los vuelvo a repetir ahí en el versículo 22 de Mateo 20, dice, entonces Jesús respondiendo y dijo, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos todavía, ¿verdad? Muy buena onda le dicen, sí podemos, no sabiendo ni siquiera en lo que se iban a meter. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, hablaron en varios pasajes de la copa de la furia de Dios. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Isaías capítulo 51, versículo 17 al 22, y dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento viviste hasta los sedimentos. Esa es la copa de la que estaba hablando Jesús. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento. Eso es lo que se bebe en la copa de la ira de Dios, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti y quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Dios, de la ira del Dios tuyo, dice. ¿Ah? Y luego todavía remata y dice,
Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás, porque después los bebió Jesucristo. Toda esa ira contenida de parte de Dios por todo nuestro pecado, ahí estuvieron, hermanos. Ahí verdaderamente estuvieron. Entonces, de manera sorprendente, Jesús se refiere a beber de esta copa él mismo. Había de dar su vida en rescate por muchos. Ya lo leímos en Mateo 20:28. La palabra griega usada por la palabra por propiamente es en rescate por muchos. Es la palabra anti, que significa en lugar de. Y es el ejemplo más claro en todo el Nuevo Testamento en que Jesús explica su muerte en términos de la sustitución de nuestra vida por la vida de Él. ¿Verdad? Recuerden que hubo un intercambio de vidas en la cruz del Calvario. Nuestra vida por la vida de Cristo. Entonces, aquí hay dos motivos muy fundamentales en las peticiones que se hacen. El apóstol Santiago escribe y dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Ya lo leímos en Santiago 4:3. Porque detrás de los motivos de pedido hay diversos motivos que nosotros podemos tener. Fíjense bien que ambas peticiones tenían que ver con el señorío. El pedido de los ciegos surgió del reconocimiento de quién verdaderamente es Jesucristo, que Él era el Señor. Y le dicen, Señor, por favor, ayúdanos, ¿verdad? Y era un deseo de recibir algo bueno, ya lo leímos. Pero por otro lado, Jesús indica que el pedido de la madre de los hijos de Zebedeo surgió de un deseo de enseñorearse de los demás, de que los pusiera por encima de los otros para que los otros los sirvieran a ellos, les fueran como esclavos. ¿Y qué contesta nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Aquí Jesús afirma que la verdadera grandeza no viene del señorío sobre otras personas, hermanos, ni de lo que el mundo destaca como éxito. Ya lo estudiamos en temas anteriores. El éxito para el hombre, para el mundo, son riquezas, posición, fama o tener alguna actividad, entre comillas, exitosa. Pero en cambio, dice que la verdadera grandeza viene de convertirnos en siervos, en personas que servimos, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús, que Él vino para servir y no para ser servido. Entonces, fíjense bien que nosotros debemos considerar que ahorita estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Pero vamos a aprender y a seguir aprendiendo más de las ocasiones en que nuestras oraciones parecen no ser respondidas, hermanos, que de los momentos en que hemos recibido un sí como respuesta. Porque cuando recibimos el sí, se nos da lo que se pide, ¿verdad? Y Dios permite que se vea la obra que Él está haciendo en sus manos para nuestro beneficio, pero vamos a aprender más cuando Dios nos retarde la condición o en su defecto nos diga no. Recuerden que muchos de nosotros aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros errores. Y ciertamente, ¿verdad? Los discípulos deben haber aprendido bastante a partir de esa oración que Dios no respondió, que Dios les dijo no. ¿Por qué? Porque ahí los puso quietos. Digo, ¿saben qué? Aquí tranquilos. Ustedes no saben ni siquiera lo que están pidiendo porque es para vanagloriarse. Recuerden que Dios nunca va a compartir su gloria con nadie ni con nada. Entonces, aquí es donde podemos decirle, Señor, gracias por las lecciones que puedo aprender de la oración no contestada, cuando tú me respondes que no. Y voy a poder aprender más de eso porque seguramente me vas a mostrar que mis peticiones estaban hechas con motivos equivocados, porque a lo mejor yo ni siquiera sabía lo que verdaderamente estaba pidiendo. Pero hoy te damos gracias por mostrarnos la verdadera grandeza a lo que hemos sido llamados. Ayúdanos, bendito Dios, a consagrar nuestra vida a tu servicio y al servicio de los demás. Y es ahí donde nosotros podemos vivir la verdad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Voy a tomar un tema muy particular en el libro de Job, a donde Dios dice espera, porque también tenemos que aprender a esperar. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta de que más allá de las dificultades que puedas enfrentar, te podrás dar cuenta en esa condición
que ahora mismo nuestro Señor Jesucristo está orando por ti? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso o pretendemos no saberlo o no entenderlo. En el pasaje de Job, en el libro de Job, Dios nos enseña que este pobre hombre tenía que soportar una situación cada vez más irritante acerca de los discursos de sus amigos, que lo condenaban más y más acusándolo erróneamente. Y Job los describe así, solamente les voy a hacer las referencias, no quiero que lo busquen en su Biblia, vamos a tener en algún momento el tiempo para eso. Job los describe así, en vez de consolarme, me atormentan con sus discursos, con sus peroratas. No eran de ninguna ayuda para mí, no son de ninguna ayuda para mí lo que me dicen. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en situaciones en donde estás orando a Dios, estás buscando una respuesta particular de parte de Dios y viene algún amigo, algún hermano de la iglesia, alguna persona que se interesa por ti, te conoce, pero lejos de ayudarte, lejos de realmente venir a ser de apoyo para tu vida, de repente dices, caray, no sé qué está pasando. No sé por qué Dios no contesta mis oraciones, no sé por qué me manda, porque Dios permite que lleguen esas personas para darte unos discursos y para hacerte a lo mejor hasta sentir mal. Y tú dices, pues, ¿qué está pasando? Es ahí cuando el Señor te dice, espera, aguanta tantito. Yo sé por qué te estoy llevando por este proceso. Algunas personas creen de forma equivocada que nuestro sufrimiento en esta vida siempre es causado por nuestro propio pecado o por el pecado cometido de nuestros antepasados. Así, si la gente nace en pobreza o con algún desorden genético, debe ser por su culpa, es lo que dice mucha gente. Y esta culpabilidad, hermanos, constituye un terrible sufrimiento adicional. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que ver que esa es la forma en que los llamados amigos, y los pongo entre comillas porque si leemos el libro de Job, nos damos cuenta que lejos de ser amigos, dice un dicho que con amigos como esos, ¿para qué queremos enemigos, verdad? Esa es la forma en que los llamados amigos de Job le hablaban. Le decían, es que por tu pecado, seguramente tú caíste en pecado y por eso Dios está permitiendo que te vaya como en feria. No, hermanos, cuando nuestros amigos sufran, debemos evitar que nuestro consuelo sea un tormento, que nuestras palabras sean verdaderamente de consuelo. En cambio, como sugiere Job, debemos infundir nuevos bríos con la boca y darles ánimo y valor, que nuestras palabras verdaderamente vengan a ser consuelo y confort para la gente. Una cosa que siempre podemos hacer es interceder, o sea, orar en lugar de alguien, orar por alguien, ponernos nosotros en la brecha para orar por alguna persona en particular. Hoy es el día que estamos necesitando, ¿verdad? Mucha oración de intercesión de parte de ustedes por la vida de mucha gente. Entonces, hermanos, Job empieza a orar por ellos y dice, mi intercesor es mi amigo y ante él me desahogo en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. ¿Saben a quién se estaba refiriendo ya Job en ese punto circunstancial de su vida? En ese punto crucial de su existencia, se estaba refiriendo específicamente a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Quiero decirles nada más como un dato técnico. El primer libro que se escribe cronológicamente es el libro de Job, antes que el libro de Génesis y el Pentateuco. El libro de Job se da por ahí del año 2800 antes de Cristo. Entonces, es uno de los primeros libros que fueron escritos cronológicamente por inspiración divina. Entonces, imagínense que desde esos tiempos hay una referencia clara de que Jesucristo es el intercesor amigo nuestro. Mi intercesor es mi amigo. Y ante Él me desahogo en lágrimas. Ante Cristo tú puedes desahogarte en lágrimas, delante de su presencia, porque Él es el que intercede por ti. Él es el que intercede ante Dios a favor tuyo. Es como una persona que verdaderamente apela por su amigo, ¿verdad? Entonces, no se nos dice quién fue el intercesor ahí directamente, pero nosotros podemos atribuir la presencia de Jesucristo mismo en esa condición. Las oraciones del intercesor tal vez no hayan sido contestadas de inmediato, pero oportunamente sí lo fueron cuando Dios restauró la fortuna de Job. Recuerden que
después de que pasa todo ese tiempo de martirio Job, ese tiempo de desierto, viene la situación en donde Dios le restituye, le regresa y hasta duplicado todo lo que perdió por lo que Satanás hizo en su contra, por el enemigo que se levantó en contra de Job. Entonces, a lo mejor hoy estás perdiendo algunas situaciones en tu relación, en tu condición como persona, con amigos, con personas que están a tu lado, en la condición económica, en la condición de salud. Pero déjame decirte que si Dios te está llevando por una espera es porque Dios quiere manifestar su gloria de una manera mayor. Su respuesta al intercesor de Job y a Job mismo fue: espera, aguanta tantito. Hoy a lo mejor tú no lo puedes comprender y podrías decir, sí, para ti como mi pastor, pues es muy fácil. Usted a lo mejor no está pasando por la necesidad económica que yo estoy pasando. Tú no lo sabes, pero es decir, para usted es fácil decir, espera, aguanta, cuando estoy pasando por cosas críticas. Pero Dios sabe el por qué te está llevando a esa condición. Dios sabe que te va a dar una lección que vas a tener con un mayor provecho y beneficio que si Dios te contestara de inmediato y después volvieras a tus andadas. Más adelante fue la intercesión de Job por los demás que constituyó una causa inmediata de su restauración. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha, hermanos, es el punto en donde podemos vivir, ¿verdad?, la experiencia de la respuesta de Dios, cuando doblegamos nuestras manos, cuando verdaderamente venimos ante la presencia de Dios en humildad, reconociendo que le necesitamos. Fíjense bien que en el Nuevo Testamento vemos que el que habla ante Dios en nuestro favor es Jesucristo mismo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él intercede en este momento por ti. Jesús fue el intercesor de Job, como se los decía. Intercedía por él, rogaba ante Dios como quien apela por un amigo, ¿verdad? Aquí vemos una similitud, hermanos, entre la experiencia de Job y la de Pedro. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Ah? Eso lo leemos en Lucas 22, 31 y 32. Entonces, la buena noticia, hermanos, es que Jesús ora por todos y cada uno de nosotros. Sinceramente necesitamos de esa oración. Y con esto terminamos el día de hoy. Y le podemos decir: Señor, te doy muchas gracias por tu promesa de ser nuestro abogado, nuestro intercesor. Gracias porque en momentos cuando, al igual que a Job o a Pedro, ¿verdad?, pareciera que Satanás nos zarandea como el trigo, tú estás orando por nosotros. Gracias porque sabemos que cuando, aunque pareciera como si tuviéramos que esperar demasiado, la respuesta a nuestro intercesor en la oración celestial siempre será, a final de cuentas, un verdadero sí. Después de la espera, hermanos, viene el sí por contestación. Normalmente es cuando estamos en sintonía con los planes y los propósitos perfectos de Dios, con la voluntad del Señor manifestándose en nuestras vidas. Es así como terminamos esta enseñanza, hermanos, y yo los quiero